Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas Forbes al Punto. En esta ocasión vamos a hablar del presente y futuro del sector automotor. Para ello tenemos como invitado al señor Raúl Mier, él es director comercial de GM Chevrolet, que nos va a comentar sobre cuáles han sido las estrategias que se han utilizado en el sector para poder sacar la cabeza en esta crisis tan profunda y qué es lo que viene para este renglón. Bienvenido, señor Mier, y cuénteme cuál es el balance de General Motors Chevrolet en esta pandemia. Bueno, Andrés, de nuevo, mil gracias por la invitación. Creo que a esa pregunta la respuesta es un balance, podríamos decir, agridulce. Creo que el lado agrio, pues es el natural y el esperado, una reducción importante de la demanda, una reducción importante de nuestra propia actividad, de la de nuestros aliados naturales, que son los concesionarios. Pero tal vez el lado dulce es que también ha sido una época en la cual hemos podido desarrollar y probar nuevas iniciativas y nuevas opciones de acercarnos a los clientes, de entrar en contacto con ellos, de tener una profundización en ciertos canales que no teníamos muy desarrollados antes del inicio de toda esta situación de pandemia. Entonces creo que en el balance, tal vez la palabra sería que es una época de profundo aprendizaje. Señor Mier, hablemos un poco de cómo ha sido ese tránsito. Estamos hablando de marzo, empezó la cuarentena, el cierre, y después ese tema de la reactivación. Usted me corrige, pero el gobierno, y especialmente Bogotá, dijo que los concesionarios podían operar en ese primer momento, cuando empezó la reactivación. ¿Cómo ha sido ese desarrollo? ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque, digamos, en ventas, por ejemplo, han sido muy difíciles, digamos, esos meses de marzo, abril, junio ya hubo una recuperación en el sector general poco lenta, pero ¿cómo ha sido ese tránsito? Bueno, ese tránsito, a ver, ha sido muy en línea de lo que usted comenta, Andrés. Tuvimos un mes de marzo en el cual pues nos toma este tema de empezar a hablar, a oír hablar de simulacros, de potenciales aislamientos preventivos eh, hacia mediados, finales del mes. Fue un mes que claramente tuvo un antes y un después. Arrancó como un mes normal y más o menos hasta la primera quincena estuvo con una dinámica regular y luego a partir de la segunda empezó a contraerse rápidamente. Abril fue un mes que prácticamente no existió para nosotros en general como sector. La caída del mes de abril con respecto al mismo mes del año anterior fue del 98,5%. No hubo prácticamente nada. Creo que estábamos todos un poco en modo expectativa de qué es lo que quiere decir entrar en cuarentena. Eh, y no solamente eso, sino que también la parte de, digamos, de procesos y de toda la línea de lo que se requería para poder mantener una actividad como la actividad del sector automotor, pues no estaba claramente definida al inicio de la cuarentena. Entonces, básicamente las operaciones paran y a partir de mayo empieza el proceso de recuperación. Digamos que por fortuna fue rápida la reacción tanto del sector privado como público. La cadena automotriz completa entró dentro de las actividades exceptuadas. Y lo digo como cadena porque era fundamental que si la manufactura, que en nuestro caso digamos que tiene un peso importante por tratarse de una compañía que tiene operaciones de producción en Colombia, se liberaba, era necesario y fundamental que a la par con ella se fueran liberando todo el resto de procesos que llevaran hasta la venta al cliente final. Entonces eso incluyó que se pudieran empezar a dinamizar temas como encontrar otros flujos para las matrículas de vehículos, los trámites ante las entidades de tránsito, mantener activos los procesos de logística y distribución de vehículos, gradualmente empezar los procesos de reapertura de nuestros concesionarios con el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad exigidos. Y es así como mayo, junio, julio, son 3 meses que en línea han venido mostrando una recuperación acelerada, por supuesto aún lejos de lo que eran los volúmenes previos a COVID, pero sí mucho mejor de lo que incluso nosotros mismos estábamos esperando. Y creería que ahora el reto que viene aquí para adelante en este mismo mes de agosto, como lo estamos viendo y en los meses que faltan por venir, pues va a ser cuál va a ser ese real ritmo de recuperación, esa rata de recuperación que podemos esperar, porque al final pues hay todavía muchos temas en el ambiente, no hemos llegado al pico, estamos con el tema de cuarentenas sectorizadas en Bogotá, con medidas equivalentes, digamos, de control y restricción en otras ciudades del país para tener bajo control los temas de la pandemia. Y seguramente pues más adelante ya se empiezan a ver los impactos más estructurales de todo lo que esto ha implicado a nivel macroeconómico. ¿Pero ustedes les han pedido algo al gobierno, así sea distrital o nacional, sobre algún tema de ayudas para mantener la operación? ¿Cómo ha sido ese diálogo con el gobierno nacional en ese punto, ese sector?
Es fluido y digamos que es fluido en la relación o en el contacto directo que tenemos a través de General Motors y también a través de los gremios con los cuales tenemos una interlocución permanente con el sector público. Em, en un principio, lo que pedimos fue contar justamente con ese encadenamiento que nos permitiera reactivar el vector completo. Una cosa que nos preocupaba mucho al arranque era que cuando se habló de la reactivación de la manufactura, pues de alguna manera en esa reactivación y de alguna manera en esa excepción, pues podía caber la actividad industrial de nuestra empresa, pero si no se reactivaba simultáneamente la comercialización, pues no hacía mucho sentido producir para no poder vender. Entonces, tal vez esa primera parte fue la interlocución de buscar que hubiera una reactivación de cadena y esa reactivación de cadena, pues de alguna manera fue la cadena automotriz independiente de que tuviera o no producción local. Y tal vez ahora en lo que estamos en esa discusión o más que discusión, en esa interlocución con el gobierno es buscando ya no cómo reactivamos la cadena, sino cómo reactivamos la demanda. Es decir, qué tipo de medidas a nivel tributario, a nivel financiero, podemos desplegar de cara particularmente a los consumidores para que en esta época, que es una época más compleja de toma de decisiones, haya incentivos suficientemente atractivos que permitan que la gente tome la decisión de comprar un carro. Pues, señor Mier, muy interesante lo que nos cuenta. ¿Qué alternativas dan? Por ejemplo, no sé, que el sistema financiero mejore un tema o ayude a dar créditos. ¿Cuáles son como esas alternativas que ustedes esbozan pues para reactivar esa demanda? A ver, yo creo que estas pueden ir en tres caminos. Tal vez el camino de lo que es esa interlocución eh, con el gobierno puede ir más por el lado tributario, encontrar alternativas de alivio en los tributos que van asociados con los vehículos para que vía unos precios más competitivos pueda haber unas decisiones de compra con un poco más de tranquilidad. Creo que el segundo eje de gestión es efectivamente el eje de la financiación. En ese hay, digamos, una batería de acciones importantes, entendiendo que lo que busca cada consumidor en esta etapa COVID y lo que buscará cuando estemos saliendo de esto es distinto para cada uno. Una persona que es independiente, posiblemente su preocupación de corto plazo es un tema de flujo de caja. ¿Cómo hago yo para pasar un poco el puente de la liquidez si es que necesito el vehículo para una actividad productiva o para un uso personal sin que en el corto plazo me tenga que preocupar por la caja porque la caja en este momento está sufriendo producto de toda esta situación? Pero si pensamos en un asalariado, tal vez la liquidez no es el problema, sino la estabilidad. Es decir, tengo ingreso más o menos afectado durante la época de pandemia, pero no tengo claridad de qué tan estable va a ser mi vinculación en los próximos meses. Entonces, o pueden aparecer otros otro tipo de consumidores que durante esta época no han sentido mayores impactos o incluso el tipo de actividad que desarrollan ha crecido durante durante la época de COVID, porque por el tipo de producto o servicio que ofrecen, pues hay mayor demanda o hay mayor sensibilidad al consumo y lo que están buscando tal vez es costo de oportunidad. ¿Cómo hago un buen negocio en este momento, ya que cuento con los recursos para poderlo hacer? Entonces, para cada uno de ellos estamos desarrollando y hemos desarrollado ya incluso desde hace algunos meses, pues diferentes tipos de planes con diferentes tipos de beneficios que permitan que sean atractivos para cada uno de ellos. Y tal vez el tercer eje ya es el eje de lo que nos compete a nosotros como marca y a nuestra red de concesionarios, y es cómo ponemos a disposición de los clientes eh, mecanismos, plataformas, canales de comunicación y canales de interacción que nos permitan ser mucho más empáticos y mucho más acertados y asertivos en este momento en esa interacción comercial. Para las diferentes industrias, y ya que toca el tema de los canales, el tema del comercio electrónico se ha convertido en un canal coyuntural muy importante para por lo menos mantener los negocios o por lo menos tener algo de ingresos en estas épocas. ¿Ustedes cómo ven este escenario? Pues es muy complicado, eso es lo que veo. La gente que compra carros pues quiere manejarlo, quiere sentarse, quiere mirar como la cojinería, etcétera. Y pues aunque uno haga esfuerzos virtuales, nunca hace lo mismo. Esa es mi percepción, pero no sé usted cuál es su lectura del tema de la virtualización, del tema de venta de carros. A ver, esa puede diferir un poco. Digamos que en lo estructural estamos de acuerdo. En lo estructural estamos de acuerdo en que la compra de un vehículo demanda
digamos, un nivel mayor de interacción física, de tocarlo, de verlo, de olerlo, de todo lo demás, de manejarlo. Pero también hemos encontrado que al final lo que está pasando es tan grande, tan potente y digamos que tan difícil de poderlo revertir, eh, por lo menos en el corto plazo, que esos hábitos incluso de consumo también están cambiando y los procesos de toma de decisiones de compra están cambiando. Nosotros hicimos, como parte de esa, digamos, profundización de canales, el desarrollo de un concesionario virtual, que en nuestra marca lo llamamos el Live Store. Y ese concesionario virtual básicamente lo que buscaba, y de hecho busca porque sigue en este momento al aire y seguramente continúe, es que ese primer paso de interacción con el cliente es una interacción remota. Es un lugar donde un cliente puede ponerse en contacto con un experto de producto de nuestra marca que se encuentra en un sitio donde están los productos y a través de una videollamada le puede hacer un recorrido completo por el vehículo de su interés. Entonces, hemos empezado a encontrar que sí hay sensibilidad a poder ver los asientos, el baúl, el tablero, el motor a través de una videollamada cuando antes era impensable no hacerlo físicamente en el concesionario. Y si llegamos a un buen camino, que estamos llegando a él, poder conectar ese experto de producto a ese cliente ya con un asesor comercial de un concesionario con quien se pueda avanzar ya en un proceso de negociación. Trámite de crédito, documentación, cuota inicial, selección del vehículo, reserva. Hemos logrado incluso también con nuestros concesionarios que haya procesos de prueba de manejo a domicilio, en el cual el cliente que esté interesado y diga yo definitivamente lo quiero manejar, me gusta, estoy interesado, pero quisiera manejarlo, pero no me quiero desplazar al concesionario. Perfecto, le llevamos el vehículo a domicilio cumpliendo con el tema de protocolos de bioseguridad para que lo pueda conducir y pueda tomar su decisión. E incluso hemos llegado en algunos casos con algunos concesionarios nuestros a poder desarrollar un proceso de entrega a domicilio, con el cual, si lo miramos como proceso completo, puede que nunca haya una interacción del cliente en la sala de ventas, sino que toda se haga de manera remota y pueda llegar a tener su vehículo, digamos, en la puerta de su casa. Entonces, ahí viene un cambio de paradigma y las cifras que confirman ese cambio de paradigma es que de los contactos que hemos desarrollado a través de ese Live Store, hoy en día, 1 de cada 4 terminan en venta. Cuando ese porcentaje, ese ratio de un 25% de cierre sobre esos leads generados no se acerca, digamos, el de los ecosistemas digitales normales está bastante por debajo que un nivel de efectividad tan alto. Entonces, lo que sí estamos encontrando es, sí es un reto, no es lo natural, pero haciéndolo de una manera, digamos, adecuada para la expectativa del cliente, se puede convertir en un arma de cierre de ventas muy poderosa. Pues muy interesante, 1 de cada 4 pues es grandísimo. No, se lo digo es más porque pues esa es mi percepción desde usuario, pero lo que usted dice es muy importante, de pronto el usuario en toda esta pandemia ya cambió, ya no se va a desplazar a un concesionario. ¿Ese sería el futuro? ¿Usted ve que el futuro de la venta de carros está por ese lado? O digamos, porque muchas industrias dicen, yo estoy virtualizando muchas cosas, pero yo no sé si esas cosas se van a quedar hacia el futuro. Simplemente es como un tema de choque. ¿Usted cree que se va a mantener hacia el futuro y se va a ir este tipo de metodologías para vender, se van a mantener? Definitivamente sí, yo creo que se mantienen y en nuestro caso lo estamos implementando para quedarse. No, digamos, no es un tema de coyuntura ni es un tema de medida de choque. Así empezó, pero así no se queda. Por eso en los meses que van y en los que están por venir, pues seguiremos ajustando el modelo, seguiremos ajustando el proceso, seguiremos ajustando la tecnología, porque definitivamente se queda. Ahora, a la pregunta de si eso reemplaza la existencia de puntos de venta, la respuesta es no. Creemos que definitivamente aquí vamos a quedar con un modelo híbrido en el cual lo que tendrá que acabar sucediendo y que es a lo que poco a poco iremos acomodando, pues es a que esa omnicanalidad dentro de la experiencia de compra de un vehículo se vuelva real. Quiere eso decir, lo quiero hacer todo remotamente y no quiero tener ninguna clase de contacto con el concesionario en el punto de venta, existe un camino. Definitivamente lo mío es físico y necesito hacerlo como lo hemos hecho siempre, existe ese camino y hoy en día está disponible, que es ir al concesionario. Concesionarios están abiertos cumpliendo los protocolos de bioseguridad, con todos los estándares, con los temas de distanciamiento, con los temas de aforo, y es una experiencia segura visitar un concesionario y tener esa interacción presencial y física con el concesionario.
pero también va a estar el que esté un poco entre las dos aguas. Yo quiero empezar por aquí, terminar por allá, o empezar por allá y terminar por acá, pues ahí está el reto de cómo logramos conectar para que sea un solo flujo de información y una sola interacción, que no es fácil, pero que definitivamente es el futuro de este negocio. Bueno, señor Mier, hay una pregunta, pues en este tema digital hay unos intermediarios que ya están súper consolidados y son los marketplaces, todos estos lugares donde se vende todo, incluso aplicaciones ya que se están llevando, ya están vendiendo absolutamente todo, usted las conoce muy bien. Estas, porque digamos, para que lleguen los usuarios puntualmente a su lugar, a su portal es complejo. Lo que utilizan más que todo son los marketplaces y todo para hacerse conocer y tal. ¿Usted cómo ve esa intermediación? ¿Ustedes en el sector automotor lo ve la ruptura total a decir, no, cada negocio va a tener su portal donde van a vender todos sus mecanismos diferentes? ¿O cómo ve ese tema de intermediación? ¿Lo ve que puede funcionar? Definitivamente sí, y ahí lo que nosotros estamos haciendo un poco es generar una estrategia, digamos, en digital de no tiers, que esto básicamente lo que estamos buscando es que independientemente del lugar, digamos, en el ecosistema de la marca, llámese la página de la marca, la página del concesionario, la financiera, logremos dar una respuesta o generar una acción que nos permita crear ese posicionamiento de marca o monetizar con una conversión ese lead. Y eso lo que quiere decir básicamente es que aquí también habrá una mezcla de canales digitales en los cuales nuestra propia página web de marca, que tiene un tráfico relevante, va a seguir siendo un eje alrededor del cual van a girar una cantidad importante de interacciones con clientes y es el eje alrededor del cual también se detona ese live store y se detona esa interacción cliente a cliente para poder tratar de llegar a una venta y que está siendo exitosa. Pero también están las páginas de nuestros concesionarios que tienen su propio tráfico. También está toda la gestión de redes sociales y de pauta asociada. Y por supuesto aquí no quedan de lado tampoco los marketplaces con los cuales estamos desarrollando estrategia. Entonces aquí va a ser un poco un juego de tratar de poner, o lo que ya estamos haciendo, es poner todo esto sobre la mesa, empezar a encontrar cuál es la efectividad y cuál es el perfil que cada uno de ellos nos otorga desde el punto de vista de leads, cuál es la convertibilidad de esos leads en negocios reales que concluyan con una venta y entender ya luego cómo unos con otros se interrelacionan para que al final todo ese ecosistema digital sea armónico para los intereses de la marca. Pero definitivamente los marketplaces van a estar ahí con un rol seguramente cada vez más protagónico, pero no exclusivo, ya que conectan junto con otras patas de ese ecosistema digital. Hablemos ahora del tema del consumidor. Ya general, de GM, de su experiencia, de su vasta experiencia en el tema del sector automotor. ¿En qué ha cambiado el usuario? ¿Qué es lo que ustedes perciben? Es decir, es un usuario que exige las cosas mucho más rápido, que exige ciertas cosas, digamos, ya está pensando en que sea eléctrico, sostenible, o que de pronto no sé si puedo decir que por la pandemia de todo este tema, o si venía ya cambiando el usuario, el consumidor. ¿Cómo está hoy el consumidor de este sector? ¿Para dónde va? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Y qué le cambió la pandemia? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y de pronto un poco compleja. Yo diría que no hay tal vez un único consumidor, volviendo un poco a lo que hablamos previamente, creo que dependiendo de su perfil, de sus intereses, pues hay diferentes clases de consumidores que acceden a vehículos, pero creo que si empezamos a trazar un poco de lugares comunes, creo que tal vez lo primero es que es un consumidor mucho más informado. Y creo que lo que la pandemia ha cambiado es que el hecho de tener posiblemente ocupado con las labores del hogar y las labores de oficina o lo que sea, pero el hecho de tener una mayor exposición a Internet, a medios digitales, a redes sociales, creo que hace que en la pandemia incluso la capacidad de acceder a información o el interés de tener información del sector se incrementa. Entonces es un consumidor que cuando llega a su interacción ya trae información. Tal vez ese es un cambio respecto al consumidor de hace algunos años. Cuando el consumidor de hace algunos años llegaba al consumidor, llegaba buscando información. El consumidor de ahora ya la trae y lo que está buscando es simplemente confirmar temas que tenga pendientes y entender cuáles son las fases del proceso de negociación. Y qué otra parte también cambia ahí, que ese proceso de negociación
lo que se está buscando es que sea un proceso cada vez más ágil y menos friccionado, en el sentido de que las opciones de pago, las opciones de financiación, los procesos de retoma, los procesos de matrícula, la emisión de los seguros, sean trámites cada vez más simples, más rápidos y sobre todo con menos fricción y con menos negociación de por medio, con menos desgaste. Entonces, creo que por ahí va un poco el tema en cuanto a sí digamos, el deseo de poder acortar esos pasos en cantidad y en duración para poder llegar al final, que es tener el vehículo, y también el hecho de ser un consumidor mucho más informado. Ya respecto a tendencias, sí puede haber muchas diferencias entre consumidores que pueden estar, por ejemplo, mucho más sensibles a los temas medioambientales, otros que son mucho menos y son mucho más sensibles a los temas de precio, otros que están mucho más enfocados en los temas de tecnología y conectividad, otros asociados de pronto tal vez más con los temas de diseño o con los temas de especificaciones técnicas de producto. Entonces aquí lo importante y que es algún reto para todas las marcas es cómo logramos desarrollar y traer productos que sean, digamos, relevantes para cada necesidad de ese tipo de consumidor, entendiendo que no podremos tener uno para cada uno de ellos, pues porque sería inviable desde el punto de vista de volumen y especificación de producto. Bueno, muy interesante esto, señor Mier. Para empezar a cerrar esta charla, sí quería hablar con usted sobre el tema de plazos, tiempos. ¿Ustedes cómo ven que vuelvan por lo menos a los números antes de la pandemia? ¿Cómo ve este tema de la reactivación? Eh, ¿Qué plazos ve? ¿Cómo ve ese 2021? De pronto 2020 es un tema como más de salir a flote, como de choque, pero el 2021, ¿cómo lo ven? O hay estudios que hablan de recuperación de este sector, estamos hablando de 2022 totalmente. No sé ustedes cuál es el panorama, la lectura que hace hacia lo que viene, señor Mier. Esa pregunta, por supuesto, tiene un nivel de incertidumbre enorme. Y quiere decir que lo digo porque creo que independiente de qué tan desarrollado, acertado haya sido en el pasado cualquier modelo de proyección que hayamos podido tener, pues todo queda en entredicho ante una situación eh, caótica, extrema, dramática como la que estamos viviendo, lo cual no obsta, por supuesto, a que hagamos nuestras corridas y hagamos el ejercicio con juicio de tratar de entender para dónde vamos, porque definitivamente de eso pues dependerá todo lo que se deriva. Producción, pedidos, despachos, importaciones, comercialización, dimensionamiento de red de concesionarios, N cosas. Entonces, hablando en cifras concretas, nosotros cerramos el año 2019 como mercado total en Colombia de vehículos nuevos en cerca de 265.000 unidades. Antes de pandemia esperábamos un año 2020 en 270.000, con un leve incremento. Hoy en día esas 270.000 se están volviendo en nuestro caso 165.000. Quiere esto decir 100.000 unidades menos que en el año 2019. Y vemos que por la tendencia en esa dirección deberíamos poder ir. Creemos que el año 2000, y bueno, ahí confirmando un poco su comentario, efectivamente es un año de tener la cabeza fuera del agua, salir a flote de esta situación, y aplica pues para todos los que estamos en el entorno. 2021 debe ser un año en que la recuperación nos lleve, esperamos, alrededor de las 200.000 unidades. Y seguramente, como también usted lo mencionaba, hacia el 2022, el año en el que podamos decir que ya estamos empezando a tocar un mercado automotor en niveles pre-COVID o pre-pandemia. Es un poco la línea de tiempo que estamos viendo, pero por supuesto esto pues puede estar sujeto a efectos e impactos externos positivos o negativos que alteren dramáticamente estas cifras. Bueno, señor Mier, para terminar, de pronto del tema del sector, ¿qué tendencias hay ya aparte de pandemias y esto? ¿Qué tendencias hay de vehículos? No sé si puedo hablar de nuevos lanzamientos. ¿Para dónde va GM en ese tema? Digamos, ¿qué novedades puede el consumidor colombiano? No sé, híbridos, eléctricos, todo lo que ustedes innovan cada año. No sé qué tienen presupuestado para próximos meses. Bueno, ahí interesante es, efectivamente, estamos todos dando la vuelta alrededor de los temas de pandemia y COVID, y es lo que nos corresponde por un tema de sostenibilidad en los negocios, perdón, pero definitivamente tenemos que seguir mirando mediano y largo plazo. No podemos quedarnos parados ahí en un tema tan corto. Lo tenemos que gestionar, pero tenemos que seguir mirando un poco más lejos. Entonces, en nuestro caso, y yo creo que no es distinto a lo que pueden estar haciendo otras marcas del sector, seguimos nosotros en firme con nuestros lanzamientos. En lo que resta de este año tendremos por lo menos dos más.
de productos muy interesantes, muy atractivos, que ya oportunamente podremos contarles de qué se trata, pero vamos en la dirección de seguir fortaleciendo el portafolio de producto, el posicionamiento de la marca, porque de eso también va a depender qué tan fuertes y competitivos seamos para esta recuperación del sector de los años que están por venir. Estamos trabajando fuertemente en los temas de electrificación. General Motors a nivel global, pues se ha convertido en una compañía referente en ese proceso de transformación de la movilidad hacia la electrificación. Y para nuestra corporación y para nosotros es muy claro que Colombia, como mercado latinoamericano, es hoy en día punta de lanza en el desarrollo digamos, de la incorporación de vehículos eléctricos e híbridos al mercado, pero particularmente en el caso de eléctricos es un tema que tiene una dinámica acelerada, que incluso lleva a Colombia a estar por delante de mercados mucho más grandes como pueden ser Brasil o México. Entonces ahí estamos en el partidor en un lugar relevante y seguramente esperamos dentro de algunos meses poder traer noticias importantes alrededor de la incorporación de vehículos eléctricos a nuestro portafolio. Bueno, muchas gracias, señor Mier, por estar en Charlas Forbes, muy interesante sobre el futuro, el presente y futuro del sector automotor, y le agradezco mucho su tiempo. Andrés, a usted muchas gracias, a todos los asociados a Forbes, y aquí estaremos siempre disponibles para cualquier otra charla que resulte igual de interesante. Muy amable. Y hasta aquí un episodio más de Charlas Forbes al punto. Los esperamos en nuestro portal Forbes.co y en nuestro canal de YouTube para que vea toda la serie de Charlas Forbes. Muchas gracias.